¿Cuántos saben que la iglesia del Señor es la familia de Dios? ¿Cuántos saben eso? Eso significa que al lado tuyo tú tienes un hermano o una hermana, tienes un hijo, una hija, tienes un padre, una madre, un primo, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten a veces distantes de sus familias aquí en esta nación? Pues qué lindo saber que somos la familia de Dios. ¿Cuánto les alegra eso? Es bueno saber que somos la familia del Señor. La familia de Dios está compuesta por personas, pero hoy quiero hablarles de 3 tipos de personas que tú necesitas al lado tuyo, que hacen parte de la familia, que hacen parte de ese diseño que Dios tiene y lo que Dios tiene en nuestro espíritu y para su iglesia. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de personas. ¿De qué vamos a hablar? 3 tipos de personas que nosotros necesitamos a nivel ministerial, a nivel de iglesia. Y vamos a hablar de un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. ¿De qué vamos a hablar? Un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Todos necesitamos en la iglesia a un Pablo, a un Bernabé y a un Timoteo. Vamos a orar. Padre del cielo, este mensaje es tuyo, Señor. Es para la edificación de tu iglesia. Y hoy de manera especial, Señor, te pido que Señor, que en libertad nos hables a través de este mensaje. Hables a través de la vida de estos Pablos, de estos Bernabés y de estos Timoteos. Y que tú, Señor, estés en medio moviéndote en tu iglesia, Señor, edificándonos, ministrándonos y llevándonos en el camino y la bendición que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar de un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. ¿Por qué un Pablo, un Bernabé y un Timoteo? Porque ellos tienen que ver con la familia de Dios. Y cuando hablamos de un Pablo, tenemos que hablar de un padre. Amén. Todos necesitamos un padre espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Todos necesitamos un padre espiritual. Y dentro de la iglesia, Dios pone padres espirituales. Pablo es un padre. En 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versos 15 al 16, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Aquí está hablando Pablo. Está Pablo diciendo: hay muchas personas que te pueden enseñar, que tú puedes encontrar que te muestran la palabra, que te pueden hablar de la palabra, te pueden hablar de Cristo, pero hay algo característico en el Pablo, y es que Pablo se siente como un padre. ¿Como un qué? Como un padre. Es decir, la conexión no era solamente presentar a Cristo, había un corazón de papá en Pablo. Así que si observamos, Pablo es esa persona que está pendiente del bienestar espiritual de sus hijos, no solamente de predicar o de dar la palabra. Es aquel que guía, que corrige. Entonces necesitamos Pablos en este lugar, amén. ¿Cuántos se sienten como Pablos? Quizás no todos son Pablos, pero necesitamos más Pablos. Y es una persona, Pablo tiene algo característico, es una persona que es apasionada por la fe en Jesucristo. Tanto que él en Filipenses capítulo 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo tenía muy claro qué era Cristo, era toda su vida, era el centro de su vida, era apasionado, su vida vivía para Cristo. A pesar de tener que morir a cosas, a pesar de tener que cambiar cosas en su vida, a pesar de tener que sufrir cosas, sus convicciones en Cristo eran tan claras que era una persona apasionada, era una persona dedicada al servicio y a la vida en Cristo. Era alguien que también había sido procesado por la humildad de la gracia de Dios. Es decir, la gracia había impactado tanto su vida que se había hecho humilde. En 1 Corintios en 15:10 dice: pero por la gracia, aquí escribe Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que el Pablo es un
Es un padre espiritual, pero al mismo tiempo es un padre que depende de Dios. Es un padre que es completamente humilde, que sabe que lo que es, lo es por la gracia de Dios, que no ha sido por su propio esfuerzo, por su propio éxito, su propio logro. Es porque la gracia de Dios lo ha usado. ¿Cuántos quieren ser Pablos en este lugar? Es por la gracia de Dios que Dios te va a usar como padre espiritual. Amén. Así que Pablo depende enteramente de Dios. Y en 1 Corintios 9:19 nos dice también: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que Pablo no solamente es humilde, es siervo de todos. Dice: me he hecho esclavo de todos, me he transformado en un servidor de todos para ganar a los que mayor pueda, para alcanzar a los que mayor pueda. Así que, si ven, Pablo tiene un corazón y una carga por los perdidos, por las almas que se están perdiendo, por las sillas vacías que no se han llenado. Pablo tiene una carga, tiene un sentir en su corazón de una necesidad de transmitir el mensaje de Cristo a cuantos más se lo pueda realizar. Así que también encontramos en Pablo y en la iglesia encontramos Pablos que son aquellos que nos ganaron para Cristo. En Filemón, en el capítulo 9, en el verso 9-10 dice: pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Imagínense, Pablo era un hombre ya mayor. Era un hombre aquí ya viejo, ya tenía aquí sus años, y él tenía sus circunstancias, su situación difícil, estaba en la cárcel. Pero aún estando en la cárcel, compartió de Cristo a Onésimo y lo ganó para Cristo. Y lo vuelve a ser un hijo para él. O sea, miren ese corazón de ese padre espiritual, ese Pablo. ¿Cuántos saben que necesitamos más Pablos aquí en este lugar? Eso significa que no importa las circunstancias en las que nosotros estemos o las cosas que tengamos que enfrentar, aún así en ese corazón de Pablo está ese deseo de llegar a presentar a Cristo a otros. Pablo estaba atrapado en su naturaleza humana, tenía que luchar con su aguijón en la carne, tenía sus dificultades, tenía su debilidad, pero no importando eso, él estaba con su corazón apasionado por compartir de Cristo. Entonces hablamos de ese Pablo. Y hay que reconocer esos Pablos en nuestra vida. Hay que reconocer si tú tienes un Pablo quizás sentado a tu lado. Porque esos Pablos son esos padres espirituales. Son personas que representan la autoridad espiritual en nuestra vida. Son personas que nos han acompañado en los primeros pasos con el Señor. Son personas como un pastor, como un líder, como un hermano maduro en la fe. Alguien que nos habla, alguien que nos instruye, alguien que nos corrige. ¿A cuántos les gusta ser corregidos? Digan amén, gloria al Señor. Pues los Pablos son los que nos corrigen, así no nos guste. El Pablo es el que las dice claras. Tú estás en pecado, tú tienes que cambiar. Y a uno no le gusta, pero necesitamos esos Pablos en esta casa, amén. En esta familia necesitamos Pablos, así a veces nos cueste. Y nos pregunta, y me pregunto al Señor, ¿cómo debemos ser ante un Pablo? Porque a veces los Pablos son de carácter fuerte, ¿no? Hablan las cosas como son y tienen sus convicciones muy claras, pero se requieren esos Pablos. ¿Y cómo debemos ser? Pues son personas que realmente merecen respeto, merecen el lugar de darles respeto. Un Pablo es una persona que ha sido impactado por la revelación del Evangelio, tiene esa convicción profunda en su fe, está dispuesto a darlo todo y a sacrificar todo, su propia vida por las cosas de Dios. Y por eso mismo un Pablo merece respeto, porque él tiene la capacidad de dar más de lo que nosotros mismos damos. Entonces pensemos por un momento, ¿cómo nos dirigimos a esos Pablos? ¿Cómo les hablamos a esos Pablos? ¿Cómo los sentimos a esos Pablos? Ellos merecen ese respeto hacia su vida, hacia sus valores fundamentales, hacia su rol dentro de la iglesia. Ellos merecen ser honrados. Merece que uno también nos sometamos a ellos. O sea, el Pablo es una autoridad espiritual. El Pablo es una persona en la que uno es humilde porque uno está aprendiendo del Pablo. Uno deja que lo corrija a uno. Por eso uno necesita un corazón enseñable ante un Pablo.
ser sometido ante un Pablo, reconocerlo también, reconocer su entrega, su vida, su testimonio. Es alguien que también merece nuestra escucha. Un Pablo es una persona a la que hay que escuchar, porque la persona que es un Pablo tiene el corazón a favor tuyo. Es como un padre, un papá, uno de hijo a veces no quiere escuchar a los papás. Le pasa mucho, ¿no? A los jóvenes en su momento. Pero los papás saben por qué dan un consejo, saben por qué a veces tienen que corregir. Y eso pasa con el Pablo. A veces tiene que corregir. Necesitamos más Pablos en este lugar, iglesia. Amén. Un Pablo es de quien debemos aprender, que nos construye, nos edifica nuestro carácter en muchos momentos, nos inspira en su caminar, nos acerca más al corazón de Dios. Por eso nosotros nos acercamos a un Pablo con un corazón enseñable, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, que escucha activamente lo que Pablo les quiere enseñar. Un Pablo requiere empatía, requiere comprensión también. ¿Cuántos saben que un padre también es un hijo? Entonces Pablo es un padre, pero él también es un hijo. Pablo puede ser un pastor o puede ser un líder, pero es también una oveja. Es también alguien que está recibiendo y que está siendo ministrado por el Señor. Entonces también tenemos que entender que puede ser alguien que tiene un nivel de autoridad a mí, pero es alguien que también en su proceso de humildad, en su carne, tiene sus luchas. Y yo debo respetar también ese lugar y reconocer ese proceso que Dios tiene con él. ¿Cómo? Con empatía, con comprensión, entendiendo lo que Dios también está haciendo con ese Pablo. A veces un Pablo necesita que le levanten sus brazos, a veces un Pablo también se cansa, a veces un Pablo también llega a sus extremos, por más de que él quiera dar y sea apasionado y quiera servir y quiera ver la causa de Dios edificada y forjada en tu corazón. A veces el Pablo necesita también de nuestra posición, cultivar una relación con él abierta con Pablo. Pablo necesita saber qué hay en tu corazón para poderte guiar, no guardarnos a veces cosas con Pablo. Él está cargando una responsabilidad enorme en sus hombros. Entonces, qué bueno ser honestos con Pablo. Decirle lo que pasa, decirle qué luchas tengo, decirle mis preguntas, mis dudas a veces, porque Él va a cumplir de manera más efectiva su ministerio sobre nuestra vida. Él va a hacer que su función sea más eficiente. ¿A cuántos les gustan que los corrijan? Pues pidámosle a esos Pablos que nos corrijan, si es necesario. Pidámosle a esos Pablos que nos muestren qué nos falta en nuestro carácter, en nuestro temple, en nuestra respuesta, en nuestra relación con Dios. Uno necesita a Pablos, amén, padres espirituales. Pero no solamente necesitamos padres, necesitamos también los Bernabé. Bernabé es el primo, Bernabé es el hermano. Pablo está aquí espiritualmente, Bernabé está conmigo, está a mi nivel. ¿Cuántos Bernabés hay en este lugar? Todos necesitamos de Bernabés. Bernabé es el compañero de viaje. Bernabé es el que camina a mi lado en el ministerio. En Hechos capítulo 13, en el versos 2 al 3, dice, Bernabé y Saulo comienzan ese primer viaje misionero. Y dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que Bernabé empieza a ser el compañero de viaje de Pablo, el que va al lado de él, el que lo anima, el que hace parte del ministerio. Pero el Bernabé es esa persona que está acompañando como un hermano al otro hermano. En Hechos 6, 26, 27 también nos dice que acompaña el caminar. Dice Saulo en Jerusalén, dice la Escritura, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí estamos hablando de Saulo, cuando recibe su conversión, pero los discípulos le tenían miedo a Saulo porque él había estado persiguiendo a la iglesia. Entonces Bernabé entra como un mediador. Y dice, entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que Bernabé entra como un mediador, como un compañero. Él viene a apoyar y a respaldar los procesos de otros. Viene a apoyar a Pablo en ese momento y lo presenta a los apóstoles defendiendo su conversión. Bernabé también es el hermano de las segundas oportunidades. Es el hermano que a veces ve que alguien falla o que un hermano comete un error, cae,
quizás cae en pecado, y esos Bernabé entran y son como catalizadores, como que entran a trabajar en el proceso de restauración. En Hechos 15:37 nos dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó con él hacia Chipre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo una pequeña diferencia. Aquí vemos cómo Pablo no le perdona a Juan Marcos, que en algún momento del camino ministerial los hubiera dejado. En este caso los dejó en Panfilia. ¡Qué desconsiderado fue Juan Marcos! ¡Qué inconstante! Pablo reacciona con su carácter, con su temple, con su radical. Dice, no estoy de acuerdo con que nos vayamos con Juan Marcos, porque él nos dejó atrás. Entonces hay algunas interpretaciones que se han hecho porque no aparece claramente la razón por la cual Juan Marcos deja en ese momento a Pablo en su momento ministerial. Pero algunos dicen que fue quizás por problemas personales, otros dicen que quizás porque el camino fue muy difícil y duro, porque el ministerio que Pablo llevaba era demandante. Pero en algunos también está diciendo que, algunos comentarios dicen que fue por la falta quizás de carácter en Juan Marcos, que no soportó el ritmo ministerial de Pablo. ¿Cuántos saben que los Pablos nos jalan a un ritmo ministerial? Nos demandan un ministerio más fuerte. Pues en este momento parece que en la historia de estos discípulos, en el caso de Juan Marcos, él se queda atrás y los deja. Entonces en ese momento entra Bernabé. Y Bernabé empieza a estar en desacuerdo con Pablo porque les dice, mira, sí deberíamos ir con ellos. Sí deberíamos ir con Juan Marcos. Y él empieza a estar intermedio. Están decidiendo si debía ir o no en ese viaje. En Bernabé es el que muestra paciencia, es el que quiere esa segunda oportunidad para Juan Marcos. De alguna manera la historia nos muestra que Juan Marcos tenía una relación de primos con Bernabé. Pero en este momento la circunstancia era que Bernabé quería restaurar, aunque hubiera quizás fallado, aunque en algún momento hubiera echado para atrás, que Bernabé quería participar y restaurar eso. Y es el restaurador de esas diferencias, porque después en el tiempo encontramos que a pesar de que en esas circunstancias hubo distanciamiento, en 2 de Timoteo 4 dice, solo Lucas está conmigo. Pablo le está escribiendo y dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Pablo primero dice, yo no quiero a Juan Marcos, y ahora está diciendo, Marcos me es útil para el ministerio? Lo que ocurrió fue que Bernabé tomó el proceso de Juan Marcos. Y Bernabé empezó a acompañarlo y a sanar y a trabajar en su carácter y a formarlo. Y ya en este momento ya Pablo lo ve diferente, ya dice, Juan Marcos me es útil en el ministerio. ¿Cuántos creen que necesitamos Bernabés en nuestra iglesia? Esos hermanos que están al lado de nosotros. Hermanos que restauran situaciones o momentos difíciles dentro de la iglesia, donde incluso pueden haber divisiones y entran y son catalizadores, están en medio del proceso. Pablo lo vuelve a traer porque ha sido restaurado por Bernabé en el ministerio. Ahora hay que reconocer los Bernabé en nuestra vida, hay que reconocer el hermano que tienes a tu lado que es un Bernabé, que quizás ha habido alguna diferencia, alguna circunstancia y actúa como el Bernabé, viene y intermedia y sana y restaura circunstancias. Aquí Pablo estaba haciendo su labor con su carácter, con su llamado, con sus convicciones, pero había personas, en este caso Juan Marcos, que no aguantó el peso y la presión ministerial. No tenía el carácter en Juan Marcos suficiente para sostener el ritmo que Pablo estaba teniendo a nivel ministerial. Y entra entonces Bernabé. Ahora la gran pregunta aquí es, ¿cómo actuamos ante un Bernabé? ¿Cómo permitimos que un Bernabé opere? Porque el caso de Juan Marcos es interesante entender que Juan Marcos no fue orgulloso ante Bernabé. Juan Marcos no fue una persona que tuvo un corazón cerrado ante el proceso con Bernabé. Tuvo un corazón humilde, un corazón enseñable y permitió la restauración. El problema es que a veces cuando llegan los Bernabés, los Juan Marcos se cierran. Los Juan Marcos no permiten el ministerio de los Bernabé, el ministerio de la reconciliación. Y eso también es un error.
Porque dentro del proceso podemos ver que la gloria de Dios se da cuando la iglesia se une, cuando la iglesia se restaura, cuando la iglesia se perdona, cuando la iglesia se reconcilia. Esos son los Bernabé, los hermanos que están ahí sanando, están cuidando el corazón de la iglesia. Yo no sé si alguno se identifica como un Bernabé o sabe si hay algún Bernabé a su lado en este momento. Dios sabe que hay Bernabés a nuestro lado. Él usa a esos Bernabés. ¿Cómo debemos actuar ante ellos? Ser agradecidos por los Bernabés. ¿Cómo nos sentimos acompañados con ellos? Ellos trabajan al lado nuestro, avanzan al lado nuestro. Entonces tenemos un Pablo, que son padres espirituales, un Bernabé, que son los hermanos, las hermanas que tienes a tu lado, y tenemos un Timoteo. El Timoteo es el hijo. ¿Había algún Timoteo en este lugar? El Timoteo es el hijo, es un hijo espiritual. Por eso en 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Pablo considera a Timoteo como su hijo. Y es ese representante de la nueva generación, no solamente física, es la generación espiritual. Los Timoteos son aquellos que están aprendiendo, son aquellos que estamos influenciando, que estamos ganando para Cristo. El Timoteo es la persona que está escuchando nuestro consejo. El Timoteo es la persona que está recibiendo nuestro apoyo. El Timoteo es alguien al que estamos discipulando, que está aprendiendo todavía del Señor. Es alguien que está formando aún el carácter de Cristo. El Timoteo es alguien que recibe el legado de fe de parte nuestra. En 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está también recordando cosas. Al Timoteo Pablo le está mencionando la fe sincera que ha habido en su familia, que viene de atrás. A Timoteo le recordamos el legado espiritual, la generación de padres espirituales, la siembra de la generación primera que llegó. Y le estamos recordando: Timoteo, tú un día vas a tener que coger la vara y seguir con lo que ya se ha sembrado. Cultivar y cosechar todo lo que ya se ha sembrado. Tú tienes que seguir adelante. Timoteo está aprendiendo. Amén. Es alguien a quien debemos afirmar. Es alguien a quien debemos confirmar en la fe, que debemos animar. Su carácter está en formación. Y el Timoteo generalmente tiene un corazón enseñable también. Tiene un corazón dispuesto a aprender. Tiene la actitud correcta. 2 Timoteo capítulo 3 verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo elogia a Timoteo, Pablo edifica la confianza de Timoteo, lo anima, lo afirma en el conocimiento de las Escrituras, le muestra que hay un propósito en ese conocimiento, le recuerda que hay sabiduría en el conocimiento de la palabra y que hay salvación en esta palabra. Y luego continúa en 1 Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está hablando al Timoteo. Y a veces también hay Timoteos en la iglesia. Son los hijos espirituales. El Timoteo es alguien que quizás ha llegado a la iglesia por primera vez. El Timoteo es alguien que quizás hace poco se bautizó o está por bautizarse. El Timoteo es aquel que acaba de hacer la oración de fe. Es el que está naciendo, está creciendo todavía aún en los caminos del Señor, en su carácter, en su formación. Pablo también le dice al mismo Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles a que sean idóneos para que enseñen también a otros. O sea, el Timoteo debe ser animado también para ser usado por Dios, para comunicar la palabra de Dios, para que también enseñe a otros y estos enseñen a otros. Es decir, es un multiplicador, es la semilla del multiplicador. Y hay que reconocer esos Timoteos en nuestra vida. Son los hijos espirituales. ¿Cuántos se sienten hijos espirituales?
A todos alguna vez fuimos un hijo espiritual, todos alguna vez tuvimos que ser un Timoteo. Y seguramente hay personas que están llegando, que están empezando a reconocerse como Timoteos, que llegan y dicen, tengo muchas preguntas, todavía no sé cómo es una iglesia, en qué consiste la iglesia, qué se aprende en una iglesia. Estamos hablando de Timoteos, son los hijos espirituales, las personas que estamos influenciando, son el hermano menor, el que lleva poco tiempo en la iglesia, el que está hace poco acá. ¿Cómo debemos actuar ante un Timoteo? Tenemos que ser ejemplo a un Timoteo. Ellos nos observan, a los cristianos que ya llevan algo de tiempo. Ellos observan cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Ellos observan si llegamos temprano a la iglesia a orar o no. Porque a veces un Timoteo llega con todas las ganas y empieza a 9:30 de la mañana, está orando y no ve a sus padres espirituales por ningún lado. Entonces el Timoteo dice, aquí es así. Y aprende mal porque el padre espiritual no está tomando el lugar que tiene que tomar y Timoteo no está aprendiendo lo que tiene que aprender. ¿Sí están conmigo? Es importante llegar temprano para enseñar también. Es importante el ejemplo de darle importancia a la iglesia. Si yo tomo la iglesia de manera liviana, si yo vengo cada vez que quiero, si soy pues ese es el Timoteo que tú vas a formar. No vas a esperar un hijo que forme y que le dé importancia a la iglesia si tú no le estás dando la importancia a la iglesia. Tú también como padre espiritual tienes que tomar ese rol. Entonces observen que a medida que yo meditaba en esto, yo decía, hay 3 personas que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Necesitamos un Pablo, necesitamos un Bernabé y necesitamos un Timoteo. Pero tú tienes que ser consciente en tu camino ministerial que para algunas personas tú eres el Pablo, así lleves poco tiempo. Para algunas personas tú eres el Timoteo, tú eres el hijo del que tienes que aprender, el que está con un corazón enseñable. Para otros quizás tú eres el Bernabé, el que tienes a tu lado, el que llegó quizás al mismo tiempo o durante la misma época a la iglesia, o el que lleva más o menos el mismo tiempo, el que ha vivido un proceso similar, el que ha acompañado un proceso, eres el Bernabé. Entonces nosotros debemos saber qué rol estamos jugando y con qué persona estamos siendo, qué papel estamos teniendo con esa persona. Porque la iglesia necesita edificación en todos los niveles. Yo tengo que aprender a tener personas que están por encima de mi autoridad, así yo sea el pastor. Y yo tengo que tener personas que están a mi nivel, con el que yo me relaciono de otra manera, y personas que están debajo a las que yo estoy enseñando. Amén. Entonces necesitamos Pablos, necesitamos Bernabés y necesitamos Timoteos. Y yo quiero invitarte a ponerte en ese momento de pie. Y a pensar por un instante, mira a tu alrededor, mira toda esa familia que tienes a tu alrededor. Míralos, obsérvales los rostros. Ellos son la familia en Cristo. Algunos son más bonitos que otros. Algunos quizás conocen más la palabra que otros. Algunos quizás tienen un corazón más parecido al de Pablo, en su carácter, en su forma de entender a Dios, en su forma de sentir su rol en la iglesia. Otros quizás son más el Bernabé, los que quieren estar todo el tiempo pendientes de que no pase nada, son mediadores, están todo el tiempo de, no, espérate, ve, no lo tomes de esa manera, vamos a perdonar, vamos a acercarnos a ese hermano, si pasó eso y te sentiste mal, ven, vamos a restaurar eso no está bien. Creo que no es una actitud de Dios, es el mediador. O a veces tenemos a nuestro lado ahí cerca algún Timoteo, algún hijo, alguna hija espiritual, esa juventud que se está levantando, que nos ve como padres espirituales. Qué lindo tener en la familia de Dios todas esas facetas, todas esas caras, todos esos momentos, porque a todos Dios nos está usando, iglesia, amén. A todos Dios nos está usando.